Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por venir. Queríamos valorar la carta que ayer Pedro Sánchez envió a Mark Rutte, al secretario general de la OTAN. Creemos que esta carta es un paripé, que esta carta trata de conseguir un titular para tapar la corrupción galopante que asola al Partido Socialista y a un gobierno que está atrincherado en la Moncloa. Y consideramos que es un titular y que lamentablemente este gobierno al final va a volver a tragar y va a volver a firmar ese incremento que le exigen la OTAN, como ya ha hecho hace unos meses. Hace escasamente unos meses Pedro Sánchez aseveró y afirmó que no se iba a incrementar el gasto del 2% del PIB de manera inmediata y mintió, ya que a las 2 semanas el gobierno de España nos metió en este rearme, en esta deriva belicista, y acrecentó en 10.471 millones de euros al año el dinero a destinar a tanques y armas en lugar de destinarlo a pensiones, a escuelas o a hospitales. Esto significa que este rearme, que este régimen de guerra en el que nos ha metido el gobierno, está ya produciendo importantes recortes en los servicios públicos y en el estado del bienestar. De hecho, ya ha provocado 900 millones de euros de recortes en la educación pública, el 25% de recortes en el plan corresponsables y 1.350 millones de euros de recortes en el plan de transición ecológica, además de recortar 3.000 millones de euros en el fondo de liquidez autonómico, que las comunidades autónomas son quienes gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales. De hecho, lo más grave de la carta de ayer de Pedro Sánchez es que el presidente del gobierno reconoce que mintió. Pedro Sánchez ha pasado muchas semanas diciendo que este plan de rearme no iba a suponer ningún tipo de recorte, y en la carta que envía ayer al secretario general de la OTAN reconoce y asume abiertamente y por primera vez que ese rearme va a devenir en salvajes recortes en el estado del bienestar, en los servicios públicos de nuestro país. Así que nosotros lo que le exigimos a Pedro Sánchez es que se deje de cartas y que no comprometa ni un céntimo de euro de gasto militar con la OTAN, ni uno. No queremos que se llegue al 5%, no queremos que se llegue al 2,5%, no queremos que se llegue al 3%, no queremos ni un céntimo de euro más en gasto militar, porque, como digo, esto ya está provocando recortes y esto va a continuar provocando sangrantes y brutales recortes en nuestro estado del bienestar, en las pensiones y en los servicios públicos. Esto no se puede permitir. El rearme en el que nos ha metido el gobierno es el mayor robo a la ciudadanía de las últimas décadas y, como digo, exigimos a Pedro Sánchez ni un céntimo de euro en aumento del gasto militar y, por supuesto, nosotros exigiríamos que España se salga de la OTAN, pero sabemos que con este gobierno de la guerra, que esta mañana creo que ya ha expresado toda su lealtad para con la OTAN, una organización militar que está al servicio de Donald Trump, pues estamos convencidos de que España evidentemente va a continuar sometida y doblegada a los designios de un fascista como es Donald Trump. Sí, lo que queráis. ¿Cómo ve la situación en Sumar después de que Compromís y Mesper Mallorca estén valorando seguir en la formación? Bueno, la verdad es que sobre los conflictos internos de otras organizaciones nosotros no vamos a valorar. Es evidente que creo que pues tienen importantes problemas, pero nosotros no nos vamos a meter en los conflictos y en los problemas internos de otras organizaciones. Yo creo que lo que sí que revela esto es la extrema debilidad del gobierno, de un gobierno atrincherado en la Moncloa y de un gobierno asolado y acosado por la corrupción que está perdiendo socios por el camino. Yo creo que todo esto gira en torno, como digo, a la corrupción flagrante y sangrante del Partido Socialista y que está provocando la extrema debilidad del gobierno y que el señor Sánchez se atrinchere en la Moncloa. ¿Y qué posibilidades ve que se agote la legislatura, como ha dicho el presidente? Bueno, eso es una cuestión que depende única y exclusivamente del presidente del gobierno. El señor Sánchez ya ha dicho que su intención es continuar con la legislatura y que haya elecciones en el año 2027. Nosotros lo que decimos, y hemos sido muy claros, son dos cosas. En primer lugar, que nuestra distancia con este gobierno es abismal, nos separa un abismo con este gobierno, un gobierno, como digo, asolado por la corrupción y un gobierno que nos ha metido en un régimen de guerra absolutamente injustificable que está provocando ya
salvajes recortes en los servicios públicos, pero decimos también que nosotros, bajo ninguna circunstancia y en ningún caso, vamos a participar en una moción de censura para permitir que el Partido Popular, que el partido más corrupto de Europa, el partido calificado por la UCO como una organización criminal para delinquir, que está presidido por el señor Feijóo, que veraneaba con un narcotraficante y que llegó a la presidencia del Partido Popular después de defenestrar a Pablo Casado, porque Casado denunció las corruptelas del hermano de Ayuso. Evidentemente nosotros jamás vamos a participar en una moción de censura con el Partido Popular. Más allá de eso, lo que venimos diciendo todos estos días es que, más allá de los mecanismos parlamentarios, el problema estructural que tiene este país es el bipartidismo. El bipartidismo es corrupción, el bipartidismo es una forma corrupta de gobierno y Podemos en lo que está ahora mismo es en construir, en articular una alternativa a este bipartidismo. Creemos que quien está plantando cara además a la derecha y a la extrema derecha no es el gobierno de España, que nos ha metido en ese régimen de guerra y en ese rearme que está asolado por la corrupción. Quien está ahora mismo plantando cara a la ultraderecha es el feminismo, son los movimientos en defensa de la vivienda y es la ciudadanía cuando se organiza y cuando se junta, con lo cual nosotros estaremos trabajando en esa alternativa al bipartidismo y cuando haya elecciones, sea, cuando el señor Pedro Sánchez quiera, estar listos para generar esa alternativa, como digo, porque creo que en España no podemos estar eligiendo constantemente entre lo malo y lo peor. Hay alternativa, hay esperanza y Podemos pues aportará con toda la humildad nuestra fuerza para construir y generar esa alternativa al bipartidismo. ¿Por qué no dan el paso de pedirle la dimisión o elecciones? Como digo, la distancia que tenemos con este gobierno es absolutamente abismal. Y como digo también, creo que el Partido Socialista está atrincherado en la Moncloa y está en estado de shock. Este gobierno está absolutamente en la UCI, pero más allá de eso, la prerrogativa y la facultad de convocar unas elecciones generales la tiene únicamente el presidente del gobierno y es el señor Sánchez el que decide, bueno, pues cuándo vamos a elecciones. Si el señor Sánchez decide continuar con la legislatura, él verá. Nosotros lo que estamos denunciando son dos cosas. En primer lugar, que como digo, esta carta ha cambiado el secretario general de la OTAN, creemos que es para lograr un mero titular que tape los casos de corrupción del Partido Socialista y que lamentablemente al final el gobierno de España va a tragar y va a comprometer más incremento del gasto militar, lo que va a devenir en más recortes a los servicios públicos y al estado del bienestar. Nuestra posición no puede estar más alejada y más distanciada de este gobierno, pero como digo, la facultad de convocar unas elecciones únicamente compete al presidente del gobierno. Bueno, en primer lugar decir que para nosotros no es la trama Ábalos o no es la trama Koldo, es la trama Partido Socialista y las declaraciones de Ábalos lo que hacen es pues aseverar de forma palmaria que evidentemente hay una trama de corrupción que afecta al corazón del Partido Socialista. Y en cuanto a la situación del gobierno navarro, bueno, eso es una cuestión que compete a nuestros compañeros en Navarra. Ya hay una compañera que ha pedido la salida de Podemos, en este caso del gobierno navarro. Nosotros respaldamos esa posición, pero es una decisión que corresponde a los compañeros de Podemos en Navarra. Pero si queremos, nosotros respaldamos la decisión, esa petición que ha habido de que Podemos salga del gobierno en Navarra, porque es evidente que ante casos de corrupción como este, pues yo creo que no podemos compartir gobierno con el Partido Socialista.